Bien, muy buenas tardes a todos. Yo creo que hubiera preferido que siguiera tocando Leonardo, pero vamos a hacer el esfuerzo para, no es competencia Leonardo, cada quien en su área. Yo la verdad también le doy eso del teclado, pero nada más de la computadora. Pero muchas felicidades, me encanta la música clásica y particularmente el piano. Agradecer por supuesto la confianza de la academia, de su presidente, para permitir compartir con ustedes una de las grandes pasiones que tengo, que es la historia, particularmente la historia de México. Y es la primera vez que hablo acerca de Porfirio Díaz. Tengo hacia él una admiración muy particular, muy personal, precisamente porque ha sido injustamente señalado como uno de los villanos favoritos de nuestra historia, sin hacer un juicio histórico objetivo e imparcial. Para comenzar, quiero partir de esta frase. Todos recordamos aquella frase también que pronunció Napoleón, de que la historia la escriben los ganadores, pero me gusta más esta. Dice: para escribir la historia uno debe ser más que un hombre, ya que el autor que tiene la pluma de esta gran justicia debe estar libre de toda preocupación, de interés o de vanidad. Considero que más allá de rendir honores a Porfirio Díaz, sencillamente se le tiene que, digamos, calificar de una manera justa por lo que hizo para nuestro país. Esta es la imagen que tenemos siempre de Porfirio Díaz. La imagen podemos verlo en los murales, en este caso de Juan O'Gorman, del lado derecho, que es un fragmento, del lado izquierdo es un fragmento sentado que pareciera trono, pero era la silla presidencial, el pueblo arrodillado frente a él, rodeado del grupo de los científicos y su esposa, por supuesto, en la parte de atrás. Y en el otro extremo vemos también se expone en el castillo de Chapultepec el mural de David Alfaro Siqueiros, donde está rodeado de los científicos, también de la aristocracia mexicana, y pisa la Constitución. No estoy de acuerdo. Es un gran trabajo artístico, pero no estoy de acuerdo, porque esta es parcialmente la visión de Porfirio Díaz. El Porfirio Díaz que le llamaron el abuelo de la patria, el dictador. Sin embargo, Porfirio, antes de ser presidente de la República, fue un hombre. Y eso es lo que yo voy a platicar en esta primera charla. Mi amigo Enrique Moreno se va a encargar de hablar acerca propiamente del porfiriato. Yo me voy a concentrar en 1830 a 1876, que es cuando por primera vez Porfirio Díaz toma la presidencia de la República. Partiendo de esto, les muestro esta imagen, que es muy seguramente la Oaxaca que conoció Porfirio en su niñez. Estamos hablando de una ciudad ubicada en valles centrales. Más o menos los habitantes eran alrededor de 20,000, número cerrado, una extensión de 90 kilómetros cuadrados. Originalmente fue fundada en 1486 y recibió el nombre de Antequera. Sin embargo, a partir del México independiente de 1821, adoptan el nombre de Oaxaca. He dividido esta charla en tres etapas. La primera se llama El Mesón de la Soledad, Porfirio el Aprendiz, que va de los años 1830 a 1850, y la imagen que estamos viendo es la del Mesón de la Soledad, que es donde nació Porfirio Díaz. Para que Porfirio naciera, primero sus padres se casaron, don José de la Cruz Díaz y Petrona Mori. Se casan en el poblado de Etla en 1809 y tardaron alrededor de 10 años para poder procrear a su primera hija. En este caso fue Desideria. Cuando Porfirio nace, esta imagen es la fe de matrimonio de la familia Díaz Mori. Aquí viene la villa de Etla, el año de mayo de 1809.
Aquí está José Faustino Díaz, español, de 29 años. Y por acá María Catalina Orozco, el nombre de los padres. Y aquí viene doña Petrona Mori Doncela, española, de 15 años. Y nada más le doblaba la edad. Pero pues era una usanza normal en aquellos tiempos, ¿no? Usual más que normal. Cuando Porfirio nace, México apenas tenía 9 años de haber sido independizado, de haber nacido, haber surgido como país. La versión oficial nos dice que don Porfirio nació el 15 de septiembre de 1830, un miércoles. Sin embargo, el historiador Carlos Tello Díaz, tataranieto de don Porfirio, asegura que probablemente nació en el rancho de la Borcelana, que estaba al norte de Oaxaca, entre Etla y Oaxaca. Era un rancho que pertenecía a la familia Mori. No existe un acta de nacimiento derivado de que en aquel entonces todavía no se creaba el registro civil. Sin embargo, fue bautizado con el nombre de José de la Cruz Porfirio Díaz y Mori. José de la Cruz por su padre, Porfirio por el santoral. Fue el sexto de 7 hijos. Desideria fue la primogénita. Cayetano y Pablo fallecieron en la infancia. Manuela, Nicolasa, Porfirio y Felipe sobrevivieron. Insisto, la fecha en que oficial es miércoles 15 de septiembre. Sin embargo, de acuerdo a la investigación de Carlos Tello, es probable, mas no se tiene todavía documentación que lo avale, que haya nacido por la noche del 14 de septiembre y no el miércoles 15. El ángel de bautizo, de acuerdo a la información que se consultó, obra en el libro 77, folio 164, partida 847 de la parroquia del Sagrario de Oaxaca. Su padrino fue su pariente, don José Agustín Domínguez Díaz, con quien tenía un parentesco. Tengo entendido que era su primo, pero era de mucho mayor edad. Lo trataba siempre con gran respeto. La teoría del nombre de Porfirio, la versión oficial es que su padre, como era un hombre muy religioso, decidió imponerle el nombre en honor al santo que se celebraba en esa ocasión. Sin embargo, también existe la versión de que fue el sacerdote que al momento de bautizarlo le puso el nombre de Porfirio. Aquí vemos el significado. Significa el que viste de púrpura. Y de acuerdo a la investigación que me dio la tarea de realizar, existen 2 santos. En este caso, San Porfirio de Tesalónica es el más famoso. Su santoral es el 26 de febrero. De acuerdo a Carlos Tello, a él se le pone el nombre precisamente en honor a San Porfirio de Tesalónica. Sin embargo, a quien se le celebraba el 15 de septiembre era a San Porfirio, también apodado el Mimo o comediante, quien fue ejecutado por ser creyente de la fe cristiana, y se le celebra el 15 de septiembre. Esta frase fue dictada por el mismo general Díaz a su amigo Matías Romero y obra en un libro que se llama Memorias del Señor General don Porfirio Díaz, y ahí describe desde su nacimiento. Se nació en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Mi padre fue José Faustino Díaz y mi madre, su esposa, Petrona Mori. Aunque de origen español, mi padre era de lo que llamáramos raza criolla, es decir, con alguna mezcla de sangre india. Porfirio estaba muy contento y muy orgulloso de ser descendiente de la comunidad mixteca, particularmente por parte de su señora madre. Este es el árbol genealógico de la familia de Díaz. Obviamente viene acá desde la parte inferior, las raíces que son los ancestros de don Porfirio. Aquí vemos a José de la Cruz Díaz, el papá, Petrona Mori, y aquí vemos a los hijos, en este caso Félix, Porfirio, y no alcanzo a ver los demás,
estaban, pero por aquí andan el resto de los hermanos. Regresamos a la Soledad. Este mesón ubicado precisamente frente a la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, patrona de Oaxaca, fue construida entre 1682 y 1690. Desde 1987 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y enfrente estaba, en la parte de abajo vemos la fotografía del mesón de la Soledad, que no era otra cosa más que una fonda, una especie de hostal a la vez, que recibía a los arrieros que viajaban rumbo al sur. Según narra, el cronista de la ciudad de Oaxaca, que ahorita se me escapó su nombre, los arrieros o los viajeros venían, llegaban, daban gracias en la ermita que se encontraban precisamente cerca del Parque de la Soledad, y ahí daban gracias. Después pagaban derechos en la garita para poder ingresar a la ciudad y se hospedaban precisamente en el mesón de la Soledad. De nuevo, Porfirio narra sus vivencias ahí, y se tomó en arrendamiento una casa en que estableció una posada que se llamó Mesón de la Soledad, en donde puso su banco de herrador y su hospital de veterinaria, y compró dos pequeñas casas, una cerca de la iglesia de Guadalupe y la otra junto al convento de la Merced. En esta estableció una curtiduría y arrendaba la otra. Esta es otra gráfica del Mesón de la Soledad. Aquí lo vemos como es actualmente, es una escuela primaria en Oaxaca. Y ahí, no sé si alcanzan a distinguir, aquí está una pequeña placa. En esta casa nació el ciudadano general don Porfirio Díaz, soldado de la patria, el 15 de septiembre de 1830, honorable Junta de Administración Civil, y fue colocada ahí en 1945. La familia, no hay fotografías de toda la familia, dada la época, pero vemos una imagen, la primera imagen de su padrino, José Agustín Domínguez. Su hermano Felipe, era su hermano menor, nace y es bautizado como Felipe, pero él se cambia el nombre a Félix. Sin embargo, le apodaban el Chato. Vemos a doña Petrona Mori con un semblante muy serio. Cuenta la leyenda que la realidad es que estaba muy asustada, porque la fotografía por primera vez había aparecido en México en 1839. Estamos hablando de que habían transcurrido alrededor de a lo mejor de 10 años, 12 años cuando le tomaron esta fotografía, no recuerdo la fecha exacta, pero según narran, que batalló bastante el fotógrafo porque ella estaba asustada, no sabía, ella estaba acostumbrada al óleo o al dibujo, y pues de repente aparece un flachazo, ¿no? Y luego vemos a Desideria en el extremo derecho. Petrona Mori era de carácter fuerte y frío. Ella enviudó a los 39 años, y el padre de Porfirio fallece en 1833, cuando él tenía apenas 3 años de edad. Lo describe de la siguiente forma: mi padre era herrador y veterinario de profesión, y antes de casarse, siendo muy joven, había servido en un regimiento como mariscal. Era un católico muy ferviente, rezaba mucho y aún llegó a usar un traje monacal de los terceros de San Francisco, aunque no había recibido ninguna orden eclesiástica. A pesar de haber sido tan ferviente católico, simpatizaba con la idea liberal. Precisamente el regimiento al que se refiere allí don Porfirio es al de Vicente Guerrero. Él fue parte del ejército de Vicente Guerrero. Incluso cuando en 1829 Vicente Guerrero es detenido y llevado precisamente a Oaxaca para ser apresado en el convento de Santo Domingo, el padre de Porfirio aún vivía en 1829 e intentó ayudar a escapar a don Vicente, cosa que no logró, y después fue pasado por las armas. Don José de la Cruz falleció de cólera. Esta es una imagen donde se ve su testamento, donde dejó
las dos casas, una nopalera y por supuesto el Mesón de la Soledad. La nopalera no la pudo seguir atendiendo doña Petrona, la arrendó y unos años después, en 1837, bueno, antes de continuar, me gusta mucho esta imagen, es de José María Velasco. Unos años después fue realizada, sin embargo va muy a la época, la Catedral de Guadalajara. Se dice que, perdón, de Oaxaca, estoy pensando en Guadalajara. Se dice que don Porfirio tenía en su exilio en París imágenes similares a esta que le recordaban el lugar donde había nacido. Incluso narran los historiadores y algunos testimonios que quedaron escritos que al final de sus días don Porfirio ya no recordaba el pasado inmediato, estaba completamente viviendo su niñez, en su adolescencia, y lo único que deseaba era volver a Oaxaca. Este es el solar del Toronjo. Esta propiedad estaba en litigio, sin embargo fallaron a favor de doña Petrona, se mudaron aquí en 1837. En ese mismo año se casa su hija mayor y ahí reinicia la vida económica de la familia, porque ya era más grande. Entonces se dedicaron a labores como el curtido de las pieles. De hecho, se dice que en esta calle, que se llamaba la calle de Cordobanes, después recibió el nombre de calle de los Libres, era muy maloliente porque la mayoría se dedicaban precisamente a curtir pieles. Esta es la parte, una imagen de la parte inferior del Toronjo. Los primeros estudios de Porfirio. Porfirio ingresó a la escuela primaria que se les llamaba Amigas, únicamente les enseñaban a leer el 1 de febrero de 1837, precisamente el año en el cual se mudan al Toronjo. 2 años después, el 15 de febrero de 1839, ya ingresó a una escuela que estaba bajo el auspicio de la autoridad municipal. Aquí describe también en sus memorias cómo fue su paso por la escuela primaria, y también se refiere a su ingreso en el Seminario Conciliar de Oaxaca cuando él tenía 13 años. Desde su nacimiento, tanto su padre, que era un hombre muy religioso, decía que era un hombre que se iba a dedicar al servicio de Dios. Obviamente su padrino José Agustín, que era sacerdote, también pugnaba para que él se dedicara a la religión. Y bueno, pues recordemos que en ese entonces la iglesia era una entrada segura de dinero, y bajo las condiciones de pobreza que vivían, pues Porfirio decide aceptar sin mayor problema ingresar a la edad de 13 años al Seminario Conciliar de la Santa Cruz en Oaxaca. Como su padrino de bautizo que fue, también fue su benefactor, y en ese entonces era vicario general de la diócesis. Él, al ingresar al seminario, primero estudió latín, idioma que dominó al 100%, y luego como bachiller. En ese mismo, siempre muy inquieto Porfirio, entonces a la par se dedicaba a aprender y a hacer trabajos de carpintería, y en 1846, cuando se da la invasión de Estados Unidos a nuestro país, él va de manera voluntaria y le pide al gobernador de Oaxaca que lo inscriban en los batallones Truján y Constancia, porque quería defender a la patria de los Estados Unidos. Fue un par de batallones que nunca entraron realmente en batalla, sin embargo sí realizaban tanto volanteos como patrullaje interno en la ciudad. Fue su primer intento por participar en la milicia. Aquí vemos a un joven Porfirio Díaz de 16 años, y en esta imagen vemos precisamente qué es lo que ocurre después de la invasión de Estados Unidos a nuestro país, que es cercenar prácticamente la mitad de nuestro territorio. Precisamente es a lo que se oponía don Porfirio.
Esta imagen es un mapa de 1848 que mandó Benito Juárez. Sí, fue 1848, no me falla la memoria. Y entramos a esta etapa, la segunda etapa, el movimiento liberal. Una etapa que yo llamo o considero que Porfirio se convierte en el compañero. Es de 1850 hasta 1862. Estamos hablando de los 20 años de Porfirio Díaz, que es cuando inicia ya este acercamiento con el pensamiento liberal. Describe don Porfirio que en febrero de 1850, dice: Guadalupe era hijo del licenciado don Marcos Pérez, quien fungía a la sazón como magistrado del Tribunal del Estado y catedrático de Derecho Público y Constitucional en el Instituto de Ciencias y Artes. De esta manera, como Porfirio dominaba perfectamente el latín, lo buscan y él acepta dar clases. El primero que se opone es su padrino, José Agustín. ¿Por qué? Porque sabían que Marcos Pérez era un hombre de pensamiento liberal. Entonces le dice: no te lo recomiendo, yo te estoy cubriendo los gastos de los libros, todo lo que se tiene que hacer en el seminario corre por mi cuenta, ¿qué más necesitas? ¿Quién intercede? Bueno, sabemos que el primero que intercede siempre, la primera persona que va a interceder por un hijo es la mamá. Entonces la mamá intercede y hay una fricción, se distancian de José Agustín. ¿Por qué? Porque al principio Petrona pues no estaba muy conforme, porque ya tenían la visión de que se iban a resolver muchos problemas cuando él pasara de seminarista a un sacerdote ya ordenado. Sin embargo, se resigna y narra Porfirio que él quería hablar con su padrino y dice: no, lo voy a ir a arreglar yo. Le va y le devuelve todos los libros Petrona a José Agustín, y según narra Porfirio, que cuando estaba recogiendo los libros le dice: ¿qué estás haciendo? Y pues que le voy a llevar todos los libros a tu padrino. Dice: pero esos libros son míos, yo los compré. Bueno, revísalos bien porque yo voy a agarrar parejos y se los voy a entregar todos. Así era. A José Agustín se le olvidó que nos pueden tocar todo menos el orgullo. Dice: nos tocaron el orgullo. Y ella se llamaba a sí misma de una manera muy orgullosa, valga la expresión. Se decía a sí misma India Mixteca, y a José Agustín se le olvidó que los indios somos orgullosos y no olvidamos nada. Y la actitud que asumió José Agustín no fue de su agrado. Entonces, Porfirio empieza a dar clases de latín a Guadalupe Pérez, que era el hijo de don Marcos, y a pesar de que no fue don Marcos quien lo buscó, sino la mamá del joven, se lo encontraba en su casa, y así lo describe Porfirio. Dice: Marcos Pérez era como Juárez, un indio zapoteca de raza pura, nacido en el pueblo de Teococuico. Tuve la fortuna de tratarlo íntimamente, de conocer su carácter, de aprender mucho de él, pues lo admiraba, lo respetaba y lo tenía como modelo digno de imitarse. Él me trataba como hijo y su amistad me sirvió mucho para mejorar mi situación cuando era yo un muchacho pobre y desvalido. En el caso de don Marcos era un año mayor que don Porfirio Díaz, nació en 1805, considerado como un prócer neoliberal, fue abogado, fue catedrático, fue gobernador de Oaxaca. Según Carlos Tello, que no he verificado el dato, pero es la versión de Carlos Tello, don Marcos Pérez fue el primer gobernador indígena, incluso antes que Benito Juárez. Insisto, esa es una versión de Carlos Tello. Y José Agustín y muchos lo consideraban como un liberal radical. Una cosa lleva a la otra. De unas clases para obtener dinero extra, conoce a don Marcos Pérez, y don Marcos Pérez se vuelve en su maestro. Don Marcos Pérez empieza a compartirle sus ideas, sus libros, y pues lleva a dejar el seminario, a acercarse al instituto. El Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca fue creado en 1827.
por la comunidad conservadora de Oaxaca y sus alrededores era considerada como un lugar de perdición y prostitución. ¿Por qué? Porque pugnaban por la ciencia y no por los dogmas religiosos. Porfirio ingresó a los 20 años, inició su carrera en Derecho, después fue maestro interino, obtuvo el trabajo como bibliotecario y aprobó incluso el examen de jurisprudencia para después unirse al bufete de don Marcos Pérez. ¿Qué hacía? Bueno, en ese momento se dedicaba a representar a los pobres, representaba a las personas que no tenían para pagar un abogado por encomienda de don Marcos Pérez. Como él nada más era un practicante, quien asumía la responsabilidad de ello era precisamente Marcos Pérez. El 2 de abril de 1852, antes de cumplir 22 años de edad, don Porfirio ingresa a la masonería bajo la protección precisamente de don Marcos Pérez. En el instituto conoce a Benito Juárez. Según Enrique Krauss, la Logia Cristo del Rito Nacional fue en donde él ingresó a los 21 años. Y como dato pues interesante para la historia de Baja California, es que cuando él fue presidente de la República también lideró lo que fueron las logias masónicas a nivel nacional. Entonces, la logia masónica más antigua que existe en Baja California, que está en Ensenada, la Logia Occidental, el documento que avala su creación es firmado precisamente por Porfirio Díaz como presidente de la República. En esta calle, que se llama la calle de La Palma, al final, son fotografías muy viejas, pero al final se ve el convento de Santo Domingo. ¿Por qué muestro esta imagen? Bueno, porque Porfirio dice a don Marcos Pérez, y con ese se le procesó y se le puso en una prisión muy rigurosa, y fueron conducidos a Oaxaca sus cómplices, con excepción de don Pedro Garay, porque su nombre no aparecía en la correspondencia interceptada. Se refiere a la correspondencia que se mandaban aquellos que estaban en contra de la dictadura de Antonio López de Santa Anna y que pugnaban por una revolución previa a la revolución de Ayutla. En esta ocasión, el responsable de recibir o de ir por la correspondencia era Porfirio. Sin embargo, en esta ocasión se retrasó y es por eso que no lo detuvieron junto con el resto. Don Marcos Pérez fue detenido y lo llevan al convento de Santo Domingo, lo encierran aislado completamente del mundo, y esta es una imagen de lo que se le conoció como la Torrecilla, que era el punto más seguro del convento de Santo Domingo. Es curioso porque en ese mismo lugar llevan a don Vicente Guerrero en 1829, y el papá de Porfirio intentó liberar a Vicente Guerrero en aquella época, no lo consiguió. Porfirio no logró liberarlo, sin embargo sí le ayudó a tener comunicación junto con su hermano. Escalaban las torres del convento de Santo Domingo y se comunicaban a señales o en latín, hablaban en latín. Esta aventura de Porfirio de comunicarse con Marcos Pérez cuando estaba detenido provocó que el gobernador de Oaxaca conociera quién era Porfirio Díaz y evidentemente lo odiara, porque el rumor, la burla que había es que se suponía que era el lugar más seguro de Oaxaca. Sin embargo, pues habían un par de jóvenes habían logrado escalar el convento y tener comunicación permanente con Marcos Pérez, que era una cuestión que se supone no debía de suceder. En Ayutla Guerrero, don Juan Álvarez, junto con Monfort y Florencio Villarreal, el 1 de marzo de 1854, se levantan en armas, proclaman el plan de Ayutla, y como respuesta, meses después, el 1 de diciembre de ese mismo año, el presidente Antonio López de Santa Anna decide lanzar un plebiscito con el propósito
me suena un poco a la actualidad, pero bueno, era preguntar si debía o no debía continuar el presidente de la República en funciones. En ese entonces las votaciones eran indirectas y únicamente podían votar los varones, llegaban los varones, pero uno representaba a todo el barrio o a toda la población. Y cuando le correspondía al jefe de la manzana, de Porfirio, votar, se acerca Porfirio y pide que resten su voto a favor de Antonio López de Santa Anna. Inmediatamente firma el otro libro donde le daba el voto a Juan Álvarez como presidente de la República. Sin embargo, le da un trato de excelentísimo y de general, cargos que Antonio López de Santa Anna le había destituido por ser considerado como un prófugo de la justicia, por ser un criminal, y derivado de que, según estas minucias legales, Porfirio Díaz había votado por un criminal, él se convirtió precisamente en un prófugo, nada más por votar a favor de Juan Álvarez. Se une a la revolución de Ayutla, huye de Oaxaca junto con Esteban Aragón y van a la búsqueda del capitán Herrera en la sierra, con quien se unen. Y dice, esto no es de las memorias de Porfirio Díaz, sino el plan de la Noria, así lo escribe Porfirio, dice: durante la revolución de Ayutla salí del colegio a tomar las armas por odio al despotismo. Ya estando bajo las órdenes del capitán Herrera, pues la verdad es que Porfirio era bastante seguro de sí mismo. Vean, abajo dice, Porfirio habla en primera persona, dice: yo sabía más que Herrera porque había hecho un regular estudio del arte de la guerra, una cátedra creada por Benito Juárez. Se unen, ayuda a reparar mosquetones, ayuda a crear orden y disciplina dentro de este pequeño grupo que comandaba Herrera, y así llega a su primera batalla, que fue su sueño hecho realidad, en la cañada de Teotongo, que es la primera batalla y la primera victoria que tiene Porfirio Díaz con un pequeño grupo de hombres. Después de eso, lo nombran jefe político de Ixtlán en 1855, un año después o meses después. Aquí tenía 160 hombres a su mando. Él crea, insisto, es curioso cómo la historia se llega a repetir, ¿no? Pero él crea la primera Guardia Nacional del país. Sin embargo, como se lo prohíbe el gobernador, él hace algo muy sencillo: los vuelve voluntarios. O sea, como ellos son los que quieren crear la Guardia Nacional, pues no les puedo prohibir que creen la Guardia Nacional. Entonces así le da la vuelta a su... Porfirio le pide a Benito Juárez, que era gobernador del estado, que ya no quiere ser el jefe político o el subprefecto de Ixtlán, que se lo cambia, así como la catafixia de Chabelo, se lo cambia por obtener el grado de capitán de la compañía de infantería de la Guardia Nacional, aunque con este cargo iba a ganar menos que siendo jefe político. Benito Juárez acepta, y finalmente en 1856, a sus 26 años de edad, Porfirio Díaz puede decirse militar. En su vejez, alguna vez le preguntaron que si se arrepentía de algo o que si le hubiera gustado cambiar algo, y él respondió que sí, que lo que más le hubiera gustado es haber sido un militar de carrera y no un militar a la carrera, como su hermano el Chato, que fue militar de carrera en el Colegio Militar en la Ciudad de México. De ahí participó en la toma de Oaxaca, de Jalapa, obtuvo el triunfo en las Jícaras, ascendió comandante, y luego le dieron la plaza de Tehuantepec, donde su poder fue tal que era similar o más, incluso su influencia era mayor que la del jefe político de Tehuantepec. En este caso vemos la imagen de Tehuantepec, más o menos de la época. Ahí conoció
a lo que muchos consideramos, yo me sumo, al gran amor de su vida, Juana Catarina Romero. Juana Catarina Romero era una mujer muy recia, era tehuana. En este caso, él creó la policía secreta en la demarcación que estaba a su cargo, y ella era la principal informante, ella era la jefe de la policía secreta. Entonces, según narran algunos expertos, que los primeros triunfos de Porfirio no eran precisamente por su sagacidad militar, sino porque tenía información privilegiada que no tenía el resto. Entonces podía dar los asaltos sorpresa, gracias precisamente a Juana Cata, como él le llamaba. Juana Cata fue comerciante, murió en Oaxaca y fue una mujer que benefició mucho a la sociedad que estuvo durante su vida. Curiosamente, las primeras batallas de Porfirio, su grupo siempre era menor que el enemigo, y aún así, precisamente mediante el factor sorpresa, lograba obtener sus principales victorias. A los 29 años, Porfirio Díaz asciende a el grado de coronel, y Benito Juárez le encarga en la Plaza del Sur. Incluso Juárez lo llama, dice, Porfirio Díaz es el hombre de Oaxaca. En ese lapso se da el periodo de reforma, denominada Guerra de Reforma, y dice de nuevo en el plan de memoria Porfirio Díaz: en la Guerra de Reforma combatí por los principios. La imagen de la derecha es el Palacio Nacional, en el patio central, y la izquierda, bueno, es una de las más utilizadas para referirnos a este periodo. Me gusta mucho esta imagen y la que sigue. Porfirio Díaz conoce a Benito Juárez a los 20 años de edad, se lo presenta a Marcos Pérez, fue su maestro, fue su jefe, y la admiración que Porfirio le tenía a Benito trascendió el tiempo. Las grandes obras, los grandes monumentos, es más, me atrevo a llamarlo así, el mito de Benito Juárez, porque yo no estoy muy de acuerdo con tanta, lo ensalzan demasiado desde mi punto de vista, creo que tampoco es justo en ese sentido. Se debe precisamente a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz lo hace ya siendo presidente, y le dice, en este caso, Porfirio Díaz era el mixteco y Juárez era el zapoteco. De eso no hablan en los libros de texto, no nos mencionan la parte de la pobreza, del trabajo voluntario que hacía Porfirio Díaz, no nos hablan tampoco acerca de sus raíces indígenas, nos lo presentan como el hombre afrancesado, el dictador, el viejo, el ser humano que aparentemente no tenía sentimientos y le gustaba abusar de la gente por placer, y seguramente desayunaba niños crudos en la mañana. Sin embargo, como respuesta de que Benito Juárez le llama el hombre de Oaxaca, le dice a él: me reitero de usted ofreciendo mi espada para la defensa de los sagrados derechos de nuestra patria. Y esta imagen vemos a Guillermo Prieto, es una ilustración que recrea aquella anécdota de los valientes no asesinan, y la traigo a colación porque en una carta que Benito Juárez le escribe a don Guillermo Prieto, dentro de todo el texto escribe esa frase que la verdad creo que dice demasiado: es un buen chico nuestro Porfirio. En 1859, doña Petrona Mori fallece, y dentro de sus memorias don Porfirio lo narra como evidentemente un suceso muy triste. Mi madre murió en 1859,
La encontré enferma, pero ignoraba su gravedad por una parte y por otra las exigencias del servicio militar no me permitieron diferir mi marcha. No tuve consuelo de verla morir, pues falleció 2 días después de mi salida de Oaxaca. No se pudo despedir de su mamá. Aquí vemos el certificado o la fe de defunción de doña Petrona. Y bueno, luego a Porfirio, además de la milicia, pues le entra el gusanito de la política y es elegido diputado federal por el distrito de Ocotlán en la segunda legislatura del Congreso. El listado que ven ahí fueron sus compañeros en la Cámara de Diputados: Ponciano Arriaga, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Dublán, José María Iglesias, Lerdo de Tejada, Manuel Romero Rubio, que después sería su segundo suegro, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio Zaragoza, que después comandara la defensa de Puebla. Él se suponía que debía ser diputado de 1861 a 1863, sin embargo, duró muy poco en el cargo, derivado de que asesinan a Melchor Ocampo en Tepeji del Río, por órdenes del general Leonardo Márquez, así como a Santos de Gollado y a Leandro Valle. Entonces pide licencia y se hace de nuevo a las armas. Se dedica a perseguir precisamente al general Márquez. Esta es una imagen actual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde pueden darse cuenta que ahí consta que es la segunda legislatura del 61 al 63 por el estado de Oaxaca. Aquí está Díaz Porfirio, Oaxaca, diputado, 1861-63. Y este es precisamente el motivo por el cual deja las armas. Perdón, el Congreso para ir a las armas. La última parte de la conferencia se llama La Capital. Para mí la transformación ya de Porfirio de un aprendiz a un maestro habla de 1862 a 1876. La batalla de Puebla, por supuesto, donde se reconoce la sagacidad de Ignacio Zaragoza para dirigir la batalla, narra a algunos militares actuales de nuestro país, describen, mejor dicho, al ejército mexicano en ese entonces. Dice: era un ejército improvisado, mal pagado, con armas del tiempo de la independencia de México. Y también mencionan que en el parte que da Zaragoza al presidente de la República, ya detallado, se queja de una manera muy sutil, muy elegante, pero dice: Díaz, con empeño y bizarría, persiguió al enemigo. ¿Por qué? Porque cuando derrotan al ejército francés, Ignacio Zaragoza da la orden de que ya los dejen ir y se concentren de nuevo las fuerzas, y resulta que Porfirio, pues desobediente, se da la tarea de ir a perseguir al ejército francés. Derivado de eso, le dan el nombramiento de jefe de la división de La Llave. Esta imagen, según la fuente que consulté, es después de la toma de Puebla. Dice: en la lucha contra la invasión extranjera sostuve la independencia nacional hasta restablecer el gobierno en la capital de la República. Y esta imagen es una carta que le envía a su hermana. Es un poco extensa y la caligrafía un tanto difícil de comprender. Sin embargo, se extrae una parte muy importante, ¿no? Dice: yo nunca había tenido más gusto ni día más grande que el día memorable 5 de mayo, día grande y de gloria. Así describe Porfirio Díaz a su hermana sobre la batalla de Puebla. Esta es una imagen del convento de la Compañía en Puebla, donde fue detenido Porfirio Díaz en 1865, en septiembre. Sin embargo, huyó de allí. Algunos aseguran que fue porque el encargado de cuidarlo
admiraba a Porfirio Díaz. Entonces él da la instrucción de que el general Díaz puede entrar y salir en el momento que quiera del convento, porque están seguros que va a honrar su palabra y no se va a escapar. Bueno, sí se escapó. La batalla de la Carbonera es una de las batallas más importantes para Porfirio Díaz, porque es la antesala de la toma de Puebla el 2 de abril de 1867, y con eso finaliza ya la intervención en nuestro país. Y así lo describe Porfirio: son las 7 de la noche y me encuentro en el paraje de las Minas, después de 3 leguas de persecución al enemigo, teniendo en mi poder 396 prisioneros austriacos, polacos y húngaros, de los cuales 7 son oficiales, también 4 piezas de artillería rayada de montaña, más de 600 carabinas y un buen surtido de municiones, costándome algunas pérdidas bastante lamentables. El Supremo Gobierno me perdonará que le dé este parte sinóptico en lugar del detallado, pero quedaré más tarde, pero no tengo tiempo para más. Siempre muy práctico, Porfirio. Aquí vemos la imagen, precisamente una ilustración referente a la batalla de la Carbonera. Aquí a quienes se consideran los vencedores de esta batalla: Luis Pérez Figueroa, Manuel González Flores, precisamente el compadre de Porfirio, que después fuera presidente de la República, el mismo Porfirio y su hermano Félix. Porfirio fue gobernador de Oaxaca en 4 ocasiones. Me voy a enfocar únicamente en 2, porque las otras 2 es cuando ya le toca a Enrique hablar en la siguiente charla. Pero una de las anécdotas que a mí más me gustan es que cuando llegan, todavía en 1863 vivía su mamá, vivía su hermana, y llega con su hermana y le dice, saluda al nuevo gobernador de Oaxaca, y le pregunta a su hermana, asombrada, ¿no? ¿Te nombraron gobernador? Y dice, no, me nombré yo. Delfina Ortega fue su primera esposa. Le llevaba 15 años de edad. Ella nació en el 45, no fue en el 43, allí fue un error de dedo. Y era su sobrina carnal, hija de su hermana Manuela, quien por cierto murió muy joven, a la edad de 28 años, y del doctor Manuel Ortega. El doctor estaba comprometido, pero en algún paseo por la plaza, mientras Manuela vendía los rebozos que hacían, la conoció, le gustó, le enamoró, y de ahí se da el embarazo. Cuando ella está embarazada, él se deslinda, el doctor se deslinda, y obviamente tiene a la criatura, pero Porfirio no tiene una convivencia con su sobrina. La vio cuando fue bebé o cuando fue niña, adolescente, o sea, no tuvo una convivencia permanente. Se casó por un poder, se casa el 15 de mayo de 1867, Porfirio andaba en la guerra, entonces manda un poder y un amigo lo representó en la ceremonia civil. No se casaron en la iglesia, número 1 porque tenían el lazo familiar, y número 2 porque pues Porfirio en ese entonces estaba muy encaminado al pensamiento liberal. Entonces ya existía, después de las leyes de reforma, ya existía el registro civil, y se casan, manda un amigo, lo representa, ya después él llegó a reclamar su derecho marital, y obviamente bajo dispensa por ser familiares. Lo curioso de esto es que el doctor Ortega decide reconocer su paternidad hasta que Porfirio ya era militar. Y cuando nace Delfina, él era un joven, tenía 15 años, va y le reclama, y obviamente el doctor pues no le hace caso. Cuando pasan los años y ya era militar y se necesitaba casar, va y le reclama, y entonces el doctor Ortega decide reconocer a su hija. Tuvieron 8 hijos, de esos hijos únicamente sobrevivieron 2, Porfirio y Luz.
Fue el segundo Porfirio. El primer Porfirio falleció, muy seguramente por la incompatibilidad sanguínea que existía allí. Ella murió el 8 de abril de 1880 a consecuencia de su último parto, que fue una niña, se llamó Victoria, y le puso el nombre Don Porfirio en honor precisamente a la batalla del 2 de abril de 1867. Entonces, pues en abril se llama Victoria. No sobrevivió, no creo que sobrevivió 4 horas. Pero vean cómo le propone matrimonio mediante una carta. Dice: es evidente que un hombre debe elegir para esposa a la mujer que más ame entre todas las mujeres, si tiene seguridad de ser de ella amado, y lo es también, que en la balanza de mi corazón no tienes rival. Yo creo que no creo que le haya mandado el anillo por paquetería, ¿verdad? Yo creo que se lo puedo deber. Pero ella también le dice que sí a través de una carta. Y es el primer matrimonio. A ella le llevaba 15, no recuerdo Carmelita exactamente cuántos le llevaba, pero sí le llevaba sus años a Carmelita también, su segunda esposa. Aquí está la famosa toma de Puebla, 2 de abril del 67. Con esto finalmente expulsa a quienes invaden nuestro país, a los invasores europeos. Por eso recibe el nombre de el héroe del 2 de abril. Este es el plano mediante el cual Porfirio establece cuáles van a ser las estrategias para vencer al enemigo. Y bueno, aquí vemos a los héroes de ese momento, que fueron los generales Corona, Díaz y Escobedo. Según lo que consulté, la batalla del 2 de abril duró 15 minutos. Fue muy breve, obtuvieron la victoria muy rápido. De eso surge la pintura que vemos del lado derecho. Abajo tiene una inscripción donde hace precisamente alusión al triunfo del 2 de abril. Y publico también aquí la fotografía del general Don Manuel González, porque en esos 15 minutos de las cosas más graves que ocurrieron es precisamente pues, que perdió el brazo. En los 15 minutos le tocó la de malas y perdió el brazo. Como resultado del triunfo de la República, perdón, algo que se me pasaba, Amada Díaz Quiñones fue la primogénita de Don Porfirio. La tuvo antes de casarse, bueno, el mismo año, pero meses antes nació ella. En 1867 vivió ya hasta que era una niña con él. La mamá no quería que se apartara su hija, y su madre se llamó Rafaela Quiñones. No tuvo descendencia, por cierto, Amada. Después de la batalla del 2 de abril, pues el gran héroe era Porfirio Díaz. Esta es una imagen, una obra de un autor de apellido Escudero, y el 15 de julio de 1867 Porfirio Díaz entra a la Ciudad de México para preparar todo para el arribo del presidente Juárez, que recordemos que estaba en itinerancia. Por 2 meses fue gobernador de la capital y preparó en verdad un tremendo recibimiento para el presidente. Le mandó hacer incluso estos arcos, o sea, fue un desfile, fue majestuoso la manera en que lo recibió. Ahí se da la fricción con Benito Juárez, porque ya Benito lo veía como un posible con competencia, ¿sí? Como un sucesor. Entonces Benito obviamente tenía años defendiendo a la patria, pues no iba a llegar a entregar la banda y ya, ¿no? Sin embargo, bueno, el nivel de popularidad de Porfirio en verdad era muy elevado. Aquí vemos junto con unos amigos a Porfirio, Miguel Negrete, los hermanos Cravioto y a su hermano Félix. Su hermano Félix era pues, su mano derecha en cuestiones militares.
Aquí vemos una caricatura a Benito, a Porfirio, la silla presidencial. Los amigos de Porfirio le decían, bueno, ya defendiste la república, ya la salvaste, permitiste que Benito termine su presidencia de una manera decorosa, ya te toca a ti. Entonces, bueno, él que, como reza la frase, el niño era risueño y le hicieron cosquillas, y bueno, pues ¿por qué no? Ya me toca a mí. Pero pues don Benito tenía otros planes, ¿no? Así contendieron, los dos fueron candidatos a la presidencia. Él buscó relevar, o sea, no buscó quitarle el poder a Juárez, él buscaba relevar a su maestro. Él creía que ya era momento de que su maestro le diera la oportunidad de dar continuidad al proyecto liberal y vida a la república, ¿no? En esta contienda, recordemos que el sistema electoral era indirecto. Benito Juárez obtuvo 2.344 votos y Porfirio Díaz obtuvo nada más 785. A consecuencia de eso, es muy raro, yo sé que en nuestro país no pasa, pero el presidente Benito Juárez muy amablemente lo invitó a que se fuera de embajador a Estados Unidos. La respuesta de Porfirio fue: no, muchas gracias, no hablo inglés. Entonces Félix Díaz se convierte en gobernador de Oaxaca y nombra a su hermano Porfirio benemérito del estado y le obsequian la hacienda de la Noria. Ahí dice: como un testimonio de reconocimiento a sus eminentes servicios. Esta fue la hacienda de la Noria. Ahí vivió entre 1868 y 1870. Para todos él se dedicaba a la agricultura, pero en realidad se dedicó a fundir cañones, a conseguir armas, municiones, todo lo tenía muy bien resguardado. Allí fallecen sus dos primeros hijos precisamente. Y viene la segunda contienda, el 27 de agosto del 71, se enfrentan Juárez, Díaz y Lerdo. Lerdo era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de licencia, contiende como candidato. Juárez obtiene 5.837 votos, Díaz 3.555 y Lerdo 2.874 votos. Los dos candidatos perdedores se inconformaron y acusaron, no tiene nada que ver con la actualidad, lo adelanto, pero acusaron de un fraude electoral. Sin embargo, Lerdo pues prefirió regresar a la Suprema Corte. Yo como siempre no, quiero regresar a la Suprema Corte, y Díaz dijo no, yo me rebelo. Y el 8 de noviembre del 71 proclama el plan de la norma, mediante el cual dice: ya basta, ya no podemos permitir que un hombre se perpetúe en el poder. Ironías de la vida, ¿verdad? Un año antes, en el 70, su hermano Félix Díaz muere asesinado. Un tanto ocurrente, Félix, siendo gobernador, se le ocurre ir a Juchitán porque había una rebelión en donde no querían pagar el impuesto de madera. Entonces él incendia casas y, ya que había controlado todo, se mete a la parroquia, saca a la figura de San Vicente Ferrer, lo arrastra amarrado al caballo, porque ellos eran muy devotos. Entonces era una manera de castigo. Cuenta por ahí una versión que lo regresó después en pedazos en una caja de madera, precisamente en alusión a que no querían pagar el impuesto de madera, por la madera. Bueno, el 17 de febrero de 1870, cuando Félix Díaz intentaba huir hacia Panamá, es alcanzado por los cochitecos, y todo lo que él le hizo al santito se lo hicieron a él. Lo amarraron, lo arrastraron, lo golpearon,
Dicen que agarraron con un cuchillo la palma de los pies, y luego por que pisara caliente, lo castraron y lo regresaron también en partes, como entregaban al santo, en una caja de un fuchiteco. El plante de Ameca no es tan conocido. Fue una reforma del plan de la Noria. Lo publica el 3 de abril de 1870. Luego lo eligen de nuevo diputado en el 74, ya después de que estuvo quieto un rato por el asunto del plan de la Noria. Y hay algo, una anécdota de Porfirio. Porfirio, aparte de llamarle héroe del 2 de abril y todos los motes que tiene, también le llamaron el llorón de Icamole, de una derrota que tuvo en Nuevo León. Se puso a llorar, y curiosamente era llorón, don Porfirio. ¿Sí? Bueno, saco esto a colación porque también la primera vez que estuvo en tribuna como diputado, él no era un buen orador, entonces no podía hilar bien sus ideas, se trabó y de impotencia empezó a llorar y se bajó de la tribuna. Se hace esta anécdota porque todo el mundo veía al general, al fuerte, al recio, al decidido, y que empezara a llorar porque no podía hilar ideas era increíble. Para mí lo rescatable de ambos casos es que era un ser humano, punto. ¿Sí? No era un personaje de ficción. Bueno, finalmente muere don Benito. 18 de julio de 1872, hoy hace 147 años, casi a la medianoche. Y miren, estas imágenes son después, son de 1909. Aquí, este es en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, el féretro, el funeral propiamente. Algunos dicen que tuvieron que meter vigas al primer piso del Palacio Nacional porque fue tanta gente que había amenaza de que colapsara. Pero en las que les comento del lado izquierdo, aquí vemos a don Porfirio llevando la ofrenda floral a la tumba de Benito Juárez en San Fernando. Esta es la tumba de Benito Juárez. Vean la cantidad de ofrendas florales. Y esto era nada más un aniversario, no fue cuando murió. Bien. Bueno, muere don Benito, ¿y qué ocurre? Pues otra vez la competencia, a ver quién se queda con la silla. Entonces la competencia ahí abierta es entre Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Lerdo de Tejada era presidente de la Suprema Corte, por ley le correspondía ser presidente, fue presidente interino. Después de eso lanzaron elecciones, gana Sebastián Lerdo de Tejada, pero por supuesto que no se iba a dejar, y no se dejó. Tan no se dejó que lanza el plan de Tuxtepec. Vemos el artículo 3, se desconoce a Sebastián Lerdo, bueno, hasta eso, ¿no? Don, el respeto de por medio de don Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República. Hay un artículo donde dice que el presidente va a ser elegido por los gobernadores. Lo único que él pide de manera tácita es que se le reconozca como general en jefe del ejército regenerador. Él nada más pide ser el jefe. Obviamente no nada más quería eso. Y luego, como José María Iglesias, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, no reconoció el triunfo de Sebastián Lerdo de Tejada. Es muy curioso cómo se repite la historia, ¿verdad? De no reconocer y hacer gobiernos alternativos. Bueno, son cuestiones, otras cuestiones. Entonces, José María Iglesias dice: no, como lo desconocemos, ahora me corresponde a mí ser el presidente de la República porque yo soy el presidente de la Suprema Corte. Dice: sí, pues lo desconoces tú nada más. Entonces, Porfirio dice: bueno, tan sencillo, yo los desconozco a los dos y ahora me toca a mí, yo soy el presidente.
Entonces, ¿qué ocurre? Vemos esta imagen del plan de Tuxtepec, obviamente un Porfirio triunfante. Previo al plan de Tuxtepec, luego de ser diputado, perdió prácticamente todo. Lerdo, siendo presidente, o ya si no le tenía coraje, tuvo que vender la hacienda de la Noria, se fue a vivir a Veracruz, trabajaba como carpintero para poder sobrevivir y no conforme, Lerdo de Tejada le quitó todos sus títulos militares y hacía que forzosamente le llamaran señor, como para castigarlo. Entonces, pues, obviamente le dio más coraje, regresa con más fuerza en el plan de Tuxtepec. Finalmente, Lerdo, cuando dimite y se va a Nueva York, Díaz había previamente derrotado al ejército de Sebastián Lerdo de Tejada en Tlaxcala. Y bueno, aquí vemos esta imagen donde, bueno, ya vemos a Porfirio triunfante. En 1876 él se convierte en presidente de facto, pero pues como era un hombre que conocía de leyes y quería que todo fuera conforme a la norma, renuncia y queda como presidente interino, Juan N. Méndez, de diciembre del 76 a febrero del 77. Luego dice Porfirio, bueno, me voy a quedar como presidente, pero no de facto, voy a ser presidente interino también. Se queda un par de meses, él mismo llama a elecciones y obviamente sale triunfante Porfirio Díaz. Se convierte en presidente el 5 de mayo de 1877 y deja el poder en 1884 en manos de su compadre Don. Esta frase se la atribuyen a él, no he conseguido la fuente fidedigna, pero se la atribuyen y me gusta mucho porque me parece que es la que define en toda la extensión a Porfirio Díaz. Y dice, yo no mendigo lo que merezco. Es una frase, la verdad, que me gusta mucho. Para finalizar, el lema de la academia es por la verdad histórica. Creo que este tipo de ejercicios nos permiten tener un panorama distinto de los personajes que muchas veces sentenciamos o vanagloriamos sin conocer al 100%. Hace rato decía que Benito Juárez, yo no estaba tan de acuerdo, le reconozco todo lo que hizo, pero creo que a veces exageramos un poco. Como también exageramos cuando sentenciamos a alguien, como en el caso de don Porfirio Díaz. En la siguiente plática ya les van a impartir detalladamente qué hizo Porfirio Díaz por el país, además de defenderlo, además de conservar la república y la dignidad del país gracias a su fuerza y a sus armas. ¿Cómo describo yo a Porfirio? Como un hombre valiente. Porfirio desde muy joven fue un hombre moderno. Antes de tomarse la fotografía con sus primeros sueldos, le regala a su mamá que le tomen la fotografía de su patrona Mori. El telégrafo llega a una parte de Oaxaca, se me olvida ahorita la localidad, gracias a Porfirio. Ya siendo presidente, el cine aparece en el continente americano, no en México, sino en el continente americano, gracias a Porfirio Díaz. La primera grabación en el país que se tiene es de 1896 y es a Porfirio Díaz montando a caballo en el bosque de Chapultepec. Apoyó la ciencia, apoyó la educación, pero antes de ser presidente, veneró el recuerdo de su padre, porque realmente no lo conoció. Fue un gran devoto de su familia, deportista, trabajador. Fue carpintero, zapatero, curtidor, agricultor, obrador, litigante y armero. Estudió Derecho, fue catedrático, autodidacta y con iniciativa. Él incluso puso el primer gimnasio de Oaxaca, porque se encontró en el instituto, en la biblioteca, el primer libro de gimnasia en México, en Oaxaca. Entonces, con base a las ilustraciones, él fue improvisando y crea el primer gimnasio. Tuvo gran iniciativa, le gustaban las letras. Porfirio fue de carácter recio, fue muy perseverante, obsesionado con el orden y la disciplina. Yo creo que por eso me cae tan bien. Enrique Krause lo llamó el místico de la autoridad. Para mí, sencillamente Porfirio Díaz fue un hombre, fue imperfecto como todos, pero fue necesario en su época, en las circunstancias. Sencillamente Porfirio Díaz fue un férreo amante de México.
Muchas gracias.